A la asambleísta de Pachacutic, Sofía Sánchez. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bienvenida. Este proyecto de ley que fue aprobado en la asamblea y que tendrá que analizarlo el presidente de la República, me refiero al uso legítimo de la fuerza de manera progresiva, ¿por qué Pachacutic tiene sus observaciones? Bueno, a lo largo de la construcción de esta ley hemos emitido varias observaciones justamente porque no estamos de acuerdo que en una ley donde se está tratando el tema del uso progresivo de la fuerza contra la inseguridad, contra la delincuencia, tengan que incluir el tema de la protesta social, es decir, de personas que salen, que hacen su uso del derecho a la resistencia y que obviamente no tenía por qué mezclarse las dos cosas. Hemos hecho algunas observaciones incluso con el tema de quién va a calificar si una protesta es violenta o no. La policía sería juez y parte y en base a esto pues nosotros emitimos algunas observaciones. Sin embargo, tengo que comentar a la ciudadanía que mi voto fue a favor de la ley porque más allá de que no se acogieron estas observaciones, el país está sumido en la delincuencia, en la inseguridad y era necesario que esta ley sea aprobada para que el Ejecutivo no tenga ninguna excusa de aplicar todas las políticas públicas que sean necesarias para que en este sentido pues podamos frenar la delincuencia que vive el país. ¿Se analizaron cada uno de los puntos de esa normativa? ¿Permitieron aprobarla con más de 100 votos en la Asamblea? Así es, hemos analizado los puntos que son necesarios. Sin embargo, tengo que decir que del todo no estuvimos de acuerdo, pero hay un peso sumamente grande, una responsabilidad que tenemos como legisladores y esta ley pues tenía que aprobarse para que de una u otra forma la policía tenga todos los insumos y pueda trabajar de esta forma sin excusas con relación a frenar la inseguridad en el país. Lo fundamental ahora es el reglamento. Así es, veremos, el reglamento obviamente sale del Ejecutivo, veremos cómo viene y sobre todo cuáles son las observaciones que va a dar el presidente. Recordemos que él puede vetar de forma parcial o de forma total esta ley, sin embargo, como fue una propuesta que viene también del Ejecutivo, pues esperemos que la ley no tenga mayores cambios y que nos podamos ratificar en el texto que se aprobó. Ahora, si ustedes hicieron sus observaciones, yo creo que un poco hasta demasiado tarde, como decía el presidente de la comisión como tal, podrían, en caso de que se publique la ley, presentar reformas. No se ha hecho tarde, nosotros venimos acompañando el proceso. En mi caso tengo observaciones que por escrito se han venido presentando desde el mes de abril, incluso acudiendo a las reuniones de trabajo, pero bueno, en su mayoría la comisión ha decidido aprobar el informe sin la totalidad de las observaciones que hemos presentado, porque en gran parte sí aprobaron, pero justamente estos artículos 23, 24, 25 que hacen alusión a estos temas, pues no pudieron ser modificados como nosotros queríamos. Existen ahí ciertas excepcionalidades cuando vaya a actuar la policía y ustedes hemos conocido, hay varios ejemplos que con estas excepcionalidades pues hacen un uso abusivo de la ley. Sin embargo, hemos aportado con la normativa pues y esperemos que esta a la final no tenga modificaciones grandes, pero sí, nosotros vamos a presentar reformas justamente en estos 3 artículos porque siempre estuvimos criticando que esto tenía que tratarse en otra normativa, no en una ley que está atacando pues a la inseguridad y a la delincuencia. Quienes salen a la protesta social, los indígenas, trabajadores, mujeres incluso, no son delincuentes, entonces no tenían que ser tratados dentro de esta misma ley. Una cosa es la protesta y a la resistencia como tal, la protesta pacífica, y otra cosa es la protesta violencia, ¿o no? Por supuesto, hay que separar estas dos cosas. Hay infiltrados que incluso están dentro de protestas pacíficas, pero recordemos qué pasó el 8 de marzo con las mujeres que fueron agredidas, mujeres que salen con sus hijas a una protesta que es a nivel mundial y esto tampoco puede ser un uso abusivo de la fuerza por parte de los policías. Ahora, ¿qué podemos, desde el punto de vista del país como tal, asambleísta, el ecuatoriano común y corriente, porque no solamente se trata de una normativa, que es la que hay que hacer, que ustedes la han aprobado y que esperemos que el presidente no vete ni parcial ni totalmente. Digo, ¿qué debemos hacer? En el sentido de que la justicia también tiene o juega un papel fundamental, porque si no, podemos tener las mejores leyes del mundo mientras la justicia tampoco puede ejecutarlas como tal o hacen caso omiso de pronto. Nosotros
siempre dijimos que el hecho de que se apruebe esta ley, el día de mañana no se va a frenar la delincuencia. Aquí tiene que haber una corresponsabilidad y sobre todo un trabajo que esté organizado por las diferentes funciones del Estado. La función judicial tiene su trabajo, hoy el legislativo ha hecho también ya su trabajo con la aprobación de esta normativa, pero el Ejecutivo es quien tiene la mayor responsabilidad, porque son competentes para actuar en cuanto al Ministerio pues del Interior, que dentro de esto pues maneja también la policía, y veremos cuáles son las políticas públicas que se implementan para poder frenar a la inseguridad. Este es un trabajo de todos y esperemos pues sumar esfuerzos, porque a la final los ecuatorianos son quienes están siendo afectados y muriendo en las calles todos los días. ¿Considera que se debería darle armas a la ciudadanía o que porte armas a la ciudadanía o desarmar a la delincuencia asambleísta? No estoy de acuerdo con que los ciudadanos comunes porten armas. Eso es algo sumamente peligroso. Veamos lo que ha sucedido en los Estados Unidos en los últimos tiempos. Más bien hay que atacar el problema de raíz, ver cuál es todos los canales que se tienen que establecer para ver qué está pasando, porque la delincuencia está más armada que los mismos policías. ¿Qué está sucediendo ahí? Ataquemos el problema de raíz y sobre todo hay que mejorar el tema económico, que cuando las personas no tienen el pan para llevar a su casa, probablemente se ponen a delinquir, y eso es lo que ha ido pasando en el país. Y lo otro que quisiera consultarle, asambleísta, entiendo que la Comisión de Garantías Constitucionales se reunió en Nabón. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, vamos a reunirnos el día viernes. Justamente quisiera comentar esto a mi provincia de La Suay. La Comisión de Derechos Humanos estará en la provincia, justamente en Nabón. Estamos analizando el proyecto del Código Orgánico de Comunas, Pueblos y Nacionalidades. Entonces, en la comuna, en Nabón, en Chiña, justamente vamos a estar ahí recibiendo y trabajando en territorio con las comunidades para ver cuáles son las necesidades que están atravesando ahí. Sobre todo este código tiene que tratar puntos específicos con el tema de la consulta previa, la socialización, qué va a pasar en las explotaciones mineras, por qué no se está consultando a los pueblos previamente y están actuando directamente. Y otras necesidades que tienen, como también la legalización de tierras. Esto pasó también en Lumbicí, aquí en una comuna en la provincia de Pichincha. Entonces estamos yendo a territorio justamente para, antes de que tengamos el informe de primer debate, poder tener todas las necesidades que en territorio se presentan en las comunidades y en base a esto poder trabajar este código. ¿Es una situación complicada para esa zona o qué? Para todas las comunas del país y sobre todo, sí, en esta zona específica pues existen ya amenazas de explotación minera. El Azuay es una de las provincias que tiene estos inconvenientes siempre, donde ya ingresan a explotar y no han sido consultadas las comunidades, que obviamente no estarán de acuerdo, y es por esto que luego el pueblo sale a una resistencia pues a las calles. Entonces esperemos que este código ayude a viabilizar esto y sobre todo se respeten los derechos de las comunidades de nuestro país. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a usted. Gracias, la asambleísta Sofía Sánchez de Pachacutic.